Siguiendo con el análisis del EKG, ahora vamos a hablar sobre el eje cardíaco. ¿Qué es el eje cardíaco en primer lugar? Es esa flecha que hemos estado dibujando todo este rato, que es la flecha que apunta hacia dónde va la corriente eléctrica en mi corazón. Ok, cuando nosotros nos preguntamos cómo está el eje cardíaco, lo único que nos estamos preguntando es cuál es la dirección de esa flecha. Ok, y para ver la dirección de esa flecha, vamos a utilizar las derivadas frontales, es decir, 1, 2 y 3, ABR, ABL y ABF. ¿Por qué tenemos que ver el eje cardíaco? Es decir, ¿por qué nos interesa la dirección de la flecha? Porque habíamos dicho que la flecha normal es algo similar a la que está en color rojo. Sin embargo, en algunos estados de enfermedad, esta flecha se puede desviar, puede cambiar de dirección, y nosotros solo con ver el EKG podemos calcular esa desviación o esa nueva dirección que tiene mi corriente eléctrica. Y eso nos puede apoyar al diagnóstico de ciertas enfermedades solo con ver el EKG. Entonces, asumamos de que la flecha normal es la flecha roja y que por algún motivo mi corazón tiene un aumento, por algún motivo, del tejido de mi ventrículo izquierdo. ¿Ok? Tiene mucho más tejido, está mucho más grueso mi ventrículo izquierdo. En este caso, la flecha ya no se comportará como la flecha roja, sino ahora tendrá una nueva dirección como la flecha azul que apunte hacia ese exceso de tejido. Esta nueva dirección nosotros la podemos calcular y nos puede ayudar a llegar a un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en otro caso? Si es que mi rama izquierda, por ejemplo, no funciona y no transmite electricidad. Por algún motivo se ha fibrosado y no transmite electricidad. Pues en este caso, mi dirección de la corriente, es decir, mi eje cardíaco, ya no será como la flecha roja, sino tal vez se desviará hacia este otro lado. Entonces, como les repito, nosotros podemos calcular esa dirección y saber un poco más sobre el diagnóstico del paciente. Entonces, para calcular el eje cardíaco vamos a utilizar esas dos gráficas. ¿Sí? Esta primera gráfica de la izquierda ya la tienen que tener bien interiorizada. ¿Ok? Es la posición de las derivadas frontales y su perspectiva desde donde miran el corazón. Recordemos que ABR mira el corazón de esta manera, ABL de esta manera y ABF de esta manera. Y que 1, 2 y 3 son las equidistantes correspondientes a ABR, ABL, la 1, ABR, ABF, la 2 y ABL y ABF, la 3. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengan muy en claro estas perspectivas. Y ahora pasamos al gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha es exactamente igual al gráfico de la izquierda. Lo único que ha hecho es la línea que trazábamos para marcar la derivada 1, lo único que ha hecho ha trasladado esa línea acá. Por eso es que en 1 sale esta otra línea, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo único que ha hecho este gráfico de la derecha es de la línea que necesitábamos trazar para colocar la derivada 1 es trasladarla hacia abajo. Y por eso es que esta gráfica tiene una línea horizontal de esta manera que dice 1. Nuevamente, para nosotros marcar la derivada 2 necesitábamos hacer una línea entre ABR y ABF. ¿Ok? Lo único que ha hecho este gráfico de la derecha es trasladar esta misma línea hacia esta otra zona. Por eso es que en este gráfico la derivada 2 está marcada en esa otra línea. Pero es la misma línea que se utilizó para delimitar la derivada 2. Nuevamente, lo mismo funciona con la derivada 3. Nosotros habíamos dicho que para definir la derivada 3 primero marcábamos una línea entre ABL y ABF y en el espacio equidistante aquí estaba la derivada 3. Lo que ha hecho este gráfico de la derecha es mover esta línea hacia el centro. Por eso es que 3 está delimitada en esa otra línea. Entonces, a lo que quiero llegar
es que el gráfico de la derecha nos va a servir para calcular los ángulos del eje cardíaco, pero no es otra cosa que simplemente unas cuantas líneas movilizadas del gráfico que ya habíamos visto en videos anteriores. ¿Ok? Eso es punto número 1 que quiero que recuerden. Y punto número 2 es que habíamos dicho que mi corriente, es decir, mi eje cardíaco, normalmente apunta hacia esa dirección. Lo normal es que la flecha termine entre los ángulos menos 30 y más 90. ¿Ok? Este círculo se ha creado con esta configuración de ángulos positivos para abajo y negativos para arriba, simplemente para estandarizar los ángulos del eje cardíaco. Lo normal es que esta flecha roja, que en un paciente normal, caiga entre los ángulos menos 30 y más 90. Eso es lo normal. Si es que mi flecha no cae entre ese rango y, por ejemplo, cae entre más 90 y más 180, esto es una desviación hacia la derecha. ¿Ok? Y consecuentemente, si es que yo tengo un eje cardíaco que no cae entre lo normal, que es más 90 y menos 30, sino por el contrario cae en, por ejemplo, menos 60, esto será un eje desviado hacia la izquierda. ¿Ok? Muy importante que lo tengan en claro desde ahorita. Tenemos dos métodos para ver el eje cardíaco. Un método rápido que se utiliza en la práctica y otro método un poco más elaborado que se utiliza en los exámenes. Entonces, para la forma rápida, lo único que tenemos que ver es la derivada 1 y la derivada ABF. Y tenemos que decidir si es que estas derivadas presentan ondas positivas u ondas negativas. Por ejemplo, si es que yo observo que en la derivada 1 hay ondas P, complejos QRS, y ondas T positivas, y lo mismo ocurre ondas P, complejos QRS y ondas T en la derivada ABF, y estas también son positivas, diré que el eje cardíaco es normal. ¿Qué es lo que pasa si es que ABF está positivo todo? Pero en 1 observo que hay ondas T negativas, ondas P negativas, complejos QRS a predominio negativo. Entonces voy a decir que mi eje cardíaco está desviado hacia la derecha. Por lo contrario, si es que yo observo que en 1 todo es positivo, QRS a predominio positivo, ondas T y ondas P positivas en 1, pero en ABF observo que las ondas P son negativas, las ondas T son negativas y mis complejos QRS son a predominio negativo. Si es que tengo esta configuración, diré que el eje cardíaco está desviado hacia la izquierda. Si es que por algún motivo veo que tanto en 1 y ABF están negativas, es porque algo ha salido mal, han tomado el EKG mal o es un missense total. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Habíamos dicho de que lo primero que tengo que hacer es ver la derivada 1. Y en la derivada 1 vemos ondas P positivas, QRS positivos y ondas T positivas. Entonces, digo que esta derivada es una derivada con ondas positivas. Perfecto. El segundo paso era ver ABF. En ABF, ¿las ondas son positivas o son negativas? Son positivas. Acá vemos una onda P positiva, un QRS positivo y una onda T positiva. Aquí igual, onda P positiva, QRS a predominio positivo y onda T positivo. Entonces digo que ABF es positivo. Y ya habíamos dicho que si 1 y ABF ambos eran positivos, mi eje es normal. Es decir, este EKG tiene una flecha que cae entre menos 30 y más 90. No sé el ángulo exacto, pero tengo la certeza de que caerá entre ese rango. Veamos este otro ejemplo. Veamos primero 1. ¿1 es positivo o negativo? En este caso, 1 es positivo. Tenemos onda QRS a predominio positivo y ondas T también positivas. Es un poco difícil de observar las ondas P, pero nuevamente acá hay un QRS a predominio positivo y onda T positiva. Entonces digo que 1 es positivo. Perfecto. Ahora miremos ABF.
ABF, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Aparentemente es negativo. El QRS está a predominio negativo y la onda T, que se observa acá, también está para abajo. ¿Ok? Nuevamente, el QRS está a predominio negativo y la onda T, que se observa luego del QRS, también está para abajo. Entonces diré que ABF es negativo. ¿Ok? Si es que yo tengo una derivada 1 positiva y una derivada ABF negativa, esta flecha está desviada hacia la izquierda. ¿Ok? Este método tal vez es un poco más memorístico, pero mucho más rápido que se utiliza en la vida diaria. Ahora pasemos con la segunda forma de evaluar el eje cardíaco, que es el método equifásico. ¿Ok? Esta tal vez tiene un poco más de pasos, pero es mucho más sencillo una vez que lo interioricen. El primer paso es determinar qué derivada tiene el QRS más isoeléctrico. ¿Qué significa el QRS más isoeléctrico? Pongamos un ejemplo. Imagina que yo tengo este QRS y este QRS. ¿Ok? Entonces, el isoeléctrico significa que el complejo positivo del QRS sea muy similar al complejo o el componente negativo. En este caso, de los ejemplos anteriores, de arriba, ¿qué QRS es el más isoeléctrico? Claramente es el último, en donde el componente positivo es muy similar al componente negativo, son casi iguales. En este ejemplo, el componente negativo es mucho más grande que tal vez un pequeño componente positivo, y eso no es isoeléctrico. En este caso, el componente positivo es mucho más grande que el pequeño componente negativo. Entonces esto tampoco es isoeléctrico. Nuestro primer trabajo es determinar qué QRS tiene qué derivada tiene el QRS más isoeléctrico. ¿Ok? Una vez que hayamos determinado eso, vamos a identificar la derivada perpendicular a esta según este grafiquito muy importante. Entonces, imaginemos que el QRS que yo he identificado, la derivada que yo he identificado que tenga los QRS más isoeléctricos es ABL. Es ABL, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es, en mi mente, voy a trazar una línea para que se me haga más fácil de ABL. Ok, lo segundo que voy a hacer es identificar la derivada perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. Y me doy cuenta que la línea que forma 90 grados es la línea de la derivada 2. Ya hemos visto de dónde salen estas líneas, ya tiene que quedar muy en claro porque esta es la línea de 2, esta es la línea de 3, ABF, ABL, etc. Entonces, primer paso era identificar ABL. Segundo paso es identificar qué línea o qué derivada es perpendicular a la que había identificado en primer lugar. En este caso es la derivada 2, entonces este será mi segundo paso. ¿Ok? Entonces, en este punto tengo dos opciones. O que mi eje cardíaco apunte hacia esta zona o que apunte hacia esta otra zona. ¿Cómo decido cuál es mi flecha? Si es esta la opción A o la opción B. Voy a ver el EKG de esta derivada perpendicular. Si es que el EKG tiene QRS a predominio positivos, ¿okay? Escojo el ángulo que tenga un signo positivo. En lo contrario, si es que en el EKG miro que esta segunda, que la derivada perpendicular que había visto tiene QRS a predominio negativo, entonces voy a escoger el ángulo negativo. Es mucho más fácil si es que lo vemos en el siguiente ejemplo. Entonces, primer paso. Habíamos dicho que el primer paso es escoger la derivada con los QRS más isoeléctricos. En este caso, ABL, a pesar de que es muy pequeñito, tiene los QRS más isoeléctricos porque el componente positivo es chiquitito y el componente negativo también es muy chiquitito. En todos los demás, en 1, 2 y 3,
ABF, perdón, el componente positivo es mucho más grande y en ABR, pues el componente negativo es mucho más grande. En ABL es el isoeléctrico. Entonces lo que hago es trazo una línea en ABL. Eso es paso número 1. Paso número 2. Busco la derivada perpendicular o la línea perpendicular. Me doy cuenta que la línea perpendicular que traza un ángulo de 90 grados es esta línea. Y esta línea corresponde a la derivada 2, ¿no? Acá está. Entonces este sería mi paso número 2. Mi paso número 3 es decir, ok, utilizando esta última línea y esta última derivada, que en este caso es 2, tengo dos opciones para mi eje cardíaco. Que mi eje cardíaco sea este o que mi eje cardíaco sea este otro. ¿Cuál elijo? Lo que voy a hacer es, me voy a fijar en 2 y voy a preguntarme, ¿las ondas en 2 son positivas o negativas? Si son negativas, en caso de que sean negativas, escogeré este ángulo porque este ángulo es aproximadamente menos 190. Son menos, si es que las ondas son negativas, entonces tengo que escoger el ángulo que tenga valor negativo. Y si es que son positivas, escogeré el ángulo que tenga valor positivo. En este caso es más 60, como dice acá. En el caso del ejemplo, 2 tiene ondas positivas. Acá vemos QRS predomina positivo, ondas P positivas, ondas T positivas. Entonces mi resultado final será este. Mi eje cardíaco cae, es un eje cardíaco normal porque cae entre menos 30 y más 90 con un ángulo de más 60 grados. Hagamos otro ejemplo. Primer paso es buscar el QRS isoeléctrico, masa isoeléctrico. En este caso es ABF. ¿Okay? Vemos que el componente positivo es más similar al componente negativo en comparación de los demás EKGs, perdón, de las demás derivadas. Entonces, como es ABF, trazo una línea acá. Ya tracé mi línea. Paso número 1 completado. Paso número 2. Veo qué derivada o qué línea es perpendicular a esta. En este caso, es la línea de la derivada 1. ¿Por qué? Porque forma un ángulo en 90 grados. Ese es mi paso 1 y ese es mi paso 2. ¿Ok? Como paso 3, puedo decir, ok, ya tengo la línea la línea perpendicular. Tengo dos opciones. Que este sea mi eje cardíaco o que este otro sea mi eje cardíaco. ¿Cuál escojo? Lo escojo viendo la derivada 1. Y vemos que en 1 las ondas son positivas. Son positivas, tiene ondas QRS positivos, tiene ondas P positivas, tiene ondas T positivas. Entonces voy a escoger, en este caso, como es 0 a 180, escojo el 0. ¿Ok? Entonces, en este último EKG, diré que mi eje cardíaco es normal porque cae entre menos 30 y más 90 con un ángulo de 0. Y esto es normal. ¿Ok? Hagamos un último ejemplo para ver un poco más este tipo de cálculos. Primer paso es escoger la derivada más isoeléctrica, ¿no? La derivada más isoeléctrica en este caso es 3. Vemos que el componente positivo es más o menos similar al componente negativo en 3. Las demás no son isoeléctricas, son muy positivas o muy negativas. Entonces, primer paso habíamos dicho que es trazar la línea de la derivada 3, que en este caso es esta línea. Ya está mi paso número 1. Paso número 2. Voy a trazar la línea perpendicular a esta. ¿Ok? Perpendicular. Y me doy cuenta que la perpendicular es la línea de ABR. ABR. ¿Ok? Este es mi paso número 2. Mi paso número 3, digo, ok, tengo dos opciones dado que he trazado la línea de ABR. O que mi eje cardíaco sea este, el que termine en menos 150, o que sea este otro. Por geometría, y por geometría sabemos que cuál es este ángulo. Si aquí hay 30 grados, acá hay 30 grados, entonces sabremos de que el eje cardíaco sería 30. Entonces, tengo dos opciones. O mi eje cardíaco es menos 150 o más 30. ¿Cuál escojo? Vemos cómo son
las derivadas en ABR. ¿Ok? En ABR. Y vemos que en ABR las ondas son negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a escoger este ángulo de acá. Entonces diré que mi eje cardíaco